Mis hermanos, buenos días. Estamos muy contentos nuevamente de tener la dicha, la oportunidad de estudiar una porción más de la palabra de Dios, y le damos las gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder abrir nuestras Biblias y estudiar una porción más de su santa y divina voluntad. También le damos las gracias a Dios por la vida que nos da hasta este momento, por todas las bendiciones que Él diariamente derrama sobre nosotros. No hay duda que hay mucha pobreza en el mundo, pero siempre debemos de buscar la manera de ayudar a los que no tienen. En esta oportunidad vamos a dar inicio a un estudio donde hay mucha confusión, ¿sí? La mayoría de personas dicen, bueno, todos somos hijos de Dios. No importa qué es lo que tú creas, no importa cuál es la doctrina que tú practiques, no importa a qué iglesia pertenezcas, todos somos hijos de Dios. Pero recuérdense que es muy importante de que el que habla con respecto a Dios hable conforme a la palabra de Dios. Entonces es muy importante que nosotros nos preguntemos, bueno, eso que dice la gente de que todos somos hijos de Dios, ¿será cierto? ¿Será que la Escritura está de acuerdo con eso? ¿Que Dios a través de su palabra nos dice que eso es correcto? Recuérdense de que hay una gran diferencia entre ser hijo de Dios y ser criatura de Dios. Una criatura de Dios es una criatura, ¿por qué? Porque Dios le ha creado. ¿Sí? Entonces todos somos criaturas de Dios porque Dios nos creó a nosotros, a todos nosotros. Pero vamos a ir, para dejar que sea la Biblia la que nos diga. Vamos a comenzar con el Evangelio de Juan. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer en el versículo 11, capítulo 1, versículo 11 del Evangelio de Juan. La Biblia dice ahí: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Señor Jesucristo, no hay duda, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, que Él no vino a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Él vino para la salvación de todo ser humano. Pero no hay duda que la Escritura claramente nos enseña también que Él primeramente vino a su pueblo, a los suyos, a los judíos, a los israelitas, ese pueblo de Dios que Dios escogió por medio de Abraham, ese pueblo que Dios sacó de la esclavitud de la que estaban en Egipto, y los sacó de ahí por medio de Moisés para luego llevarlos a la tierra prometida de Canaán. Bueno, la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? O sea, su pueblo, su gente, ¿sí? Es más, vemos como en una ocasión Él va a donde Él había crecido, y nos damos cuenta que ahí la gente lo rechazó también, ¿sí? Ahora, fíjense lo que dice. Vamos a ir nosotros al libro de los Hechos para que vamos entendiendo esto de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Veamos lo que dice Hechos en el capítulo 2, y vamos a leer en el versículo 22, cuando el apóstol Pedro se puso de pie con los otros apóstoles en el día de Pentecostés, cuando por primera vez se predicó el Evangelio, ya después de que el Señor Jesucristo murió y resucitó entre los muertos. Por primera vez el Evangelio es predicado por medio de Pedro y los otros 11 apóstoles. Entonces dice ahí en el versículo 22, Hechos capítulo 2, versículo 22. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, ¿sí? Bueno, el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, Él hizo muchos milagros, llevó a cabo muchas señales. Y como vamos a darnos cuenta, estas señales que Él hizo, las hizo abiertamente delante de todas las personas.
O sea, esto no fue algo que sucedió a escondidas. No es algo que el Señor Jesucristo hizo en algún rinconcito, en alguna esquina, para que nadie lo viera. No. Lo seguían grandes multitudes. Y esas grandes multitudes se dieron cuenta, ¿sí?, de los milagros, de las señales que Él hizo. Sanando paralíticos, sanando a personas que estaban enfermas, sanando a personas que estaban endemoniadas, resucitando a Lázaro, etcétera, etcétera. Hizo una gran cantidad de milagros y señales el Señor Jesucristo. Y es lo que nos dice el capítulo 2, versículo 22 del libro de los Hechos. Dice que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. O sea, ellos no podían negar el hecho de que el Señor Jesucristo hizo todas estas señales, todos esos prodigios, estas señales que, si vamos nosotros, por ejemplo, al Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta que era algo que mostraba que Él en realidad venía de parte de Dios. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 3, en el versículo 1, dice lo siguiente. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este Nicodemo, que era un principal dentro de los judíos, ¿sí? Él vino a Jesús de noche y nos vamos a dar cuenta más adelante de que es porque el temor, ¿sí?, que tenían muchas personas de declarar que creían que él era el Cristo, que Él era el enviado de Dios, por temor a ser sacados fuera de la sinagoga. Entonces este hombre vino al Señor Jesucristo de noche, era un principal entre los judíos, y le dijo lo siguiente. Rabí, le dice, sabemos, o sea, no solamente él, estaba incluyendo a otras personas más, y dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y aquí estamos hablando de las señales que las personas podían comprobar que en realidad eran milagros, sino las señales o falsos milagros que hacen ahora los falsos maestros o profetas o personas de grupos religiosos que engañan a la gente y lo único que están haciendo es hacer mercadería de ellos. ¿Sí? Enriqueciéndose nada más, haciéndose pasar por personas que pueden hacer milagros, pero como ya lo estudiamos, la época de los milagros ya terminó. Se murieron los apóstoles, se terminaron los milagros, las lenguas, etcétera, ¿sí? El hablar en lenguas. Ahora fíjense bien claramente que precisamente los milagros, las señales, los prodigios que el Señor Jesucristo hizo, y que los hizo en su mayoría en el pueblo judío, dentro del pueblo judío, o sea, los hizo estos milagros, estas señales, dentro de aquel grupo de personas que eran parte del pueblo de Dios, o sea, los judíos en general, ¿sí? En la tierra de ellos, en sus ciudades, etcétera. Ahí hizo el Señor Jesucristo esas señales y esos milagros, y eso probaban que Él, ¿sí?, era el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Ahora, recuérdense que el texto en el que comenzamos, solamente lo voy a leer, pero vamos a seguir con el libro de los Hechos para que no perdamos la idea original. Es que dice en el capítulo 1, ahí mismo del Evangelio de Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Precisamente es lo que estábamos leyendo allá, o que vamos a ver aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 22, donde la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo hizo milagros, señales, prodigios entre vosotros, les dice. O sea, está hablando con los judíos, con los israelitas, el pueblo escogido de Dios. Y dice que señales, prodigios y maravillas y milagros que Dios hizo entre vosotros por medio de Él,
como vosotros mismos sabéis. Ellos no podían negar eso. Ellos no podían negar el hecho que el Señor Jesucristo había hecho todos esos milagros. Ahora dice el versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Démonos cuenta cómo la Biblia dice aquí que ese pueblo precisamente al cual él vino, que eran los judíos, a los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. Ese pueblo que no podía negar que él era el Mesías, que él era el que había venido a este mundo para salvación de los pecadores. La Biblia dice ahí mismo en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las señales que el Señor Jesucristo hizo daban testimonio de que Él era el enviado de Dios, de que Él era el Mesías, ¿sí? Para que la gente creyera en Él, ¿sí? Y aquí nos dice que el Señor Jesucristo hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Algunas de ellas no están escritas en este libro, pero las que se han escrito, fíjense el propósito. El propósito de estas señales que han quedado escritas aquí en la Biblia dice que para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, las señales, los propósitos que el Señor Jesucristo hizo tenían un propósito, y era que creyeran que Él era el Mesías, el que había venido de parte de Dios, el que Dios había prometido que iba a enviar para libertarlos. Entonces, regresando de nuevo a Hechos capítulo 2, versículo 23, claramente nos damos cuenta que ahí dice la palabra de Dios de que a este, o sea, al Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O sea, ¿qué hicieron con él? Lo crucificaron, lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo mataste, dice, por manos de inicuos, ¿sí? Como siempre lo hacían ellos, ¿sí? No le recibieron. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí en Hechos, en el capítulo 7. Cuando Esteban está presentando su defensa antes de que lo maten, precisamente porque les estaba predicando la palabra de Dios, la verdad del evangelio, la verdad de Dios. Fíjense lo que dice ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Desde el versículo 51 vamos a leer, y les dice Esteban ahí a todos los judíos que estaban presentes, habían fariseos, etcétera, etcétera. Y viene y estaba el sumo sacerdote, una gran cantidad de personas ahí. Entonces viene y les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros, les dice, resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, dice. Y ahorita les comienza a preguntar y les dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, o sea, de Cristo, de Jesucristo, de quien vosotros ahora, les dice, habéis sido entregadores y matadores. Ellos entregaron al Señor Jesucristo para que fuera llevado a la muerte por manos de inicuos, o sea, por manos de pecadores, por manos de los romanos. Ellos se encargaron de llevar a cabo la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, lo que es importante aquí es que nos demos cuenta de que fue precisamente su pueblo, el pueblo escogido de Dios, los israelitas, los judíos, esa gente a quienes Él vino.
Dice la Escritura en el texto que leímos ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Y Hechos 2:24, para terminar esa parte de ahí, dice: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. ¿Sí? O sea, el Señor Jesucristo no quedó ahí en la tumba. El Señor Jesucristo fue resucitado. Él resucitó de entre los muertos al tercer día. El poder de Dios lo resucitó, lo levantó, se presentó a sus apóstoles vivo y luego en como 40 días estuvo con ellos y luego ascendió a los cielos. A Él, como hemos estudiado en otras oportunidades, dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ya vimos qué es lo que una persona necesita hacer para poder ser salvo, para poder recibir el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, quien tiene todo el poder y la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, Él ha dicho que una persona tiene que creer en Él. ¿Sí? Tiene que creer que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el enviado de Dios, el que vino a salvarnos para el perdón de nuestros pecados. La persona tiene que arrepentirse, o sea, cambiar su manera de pensar para que eso produzca un cambio en su manera de vivir. La persona tiene que confesar con su boca, ¿sí?, su fe en Cristo Jesús y luego ser bautizado para el perdón de sus pecados. Ahora, la persona no solamente recibe el perdón de sus pecados, como lo hemos visto, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 38, donde leímos en la otra lección que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, en el momento en el que una persona cree, se arrepiente, confiesa y es bautizada, la persona recibe el perdón de sus pecados. Y esa persona entra en comunión con Dios nuevamente. Esa relación espiritual que había sido rota a cambio del pecado, en el momento en el que la persona entrega su vida a Dios, esa persona hace de nuevo la paz con Dios, se reconcilia con Dios. Ahora, lo que es importante que entendamos es de que la persona no solamente recibe el perdón de los pecados, sino que a la vez, veamos lo que dice Colosenses para que nos demos cuenta qué es lo que pasa. En el capítulo 1, en el versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En el momento en el que una persona obedece el evangelio, recuérdense que el pecado hizo que nos separáramos espiritualmente de Dios. Pero cuando una persona obedece el evangelio, la persona se reconcilia con Dios, hace la paz con Dios y nuevamente entra en comunión espiritual con Dios. Y lo que sucede también, además de recibir el perdón de sus pecados, dice ahí en el versículo 7, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, en el momento en el que decidimos entregar nuestra vida a Cristo, entregar nuestra vida a Dios, somos librados, rescatados de la potestad de las tinieblas, del reino de Satanás. Y por eso dice ahí, y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero no solamente eso pasa. Fíjense lo que dice Gálatas para que nos demos cuenta y podamos concluir nuestro estudio, que tiene que ver con el hecho de que si todos somos hijos de Dios o todos somos criaturas de Dios. Bueno, no hay ninguna duda de que todos somos criaturas de Dios, porque todos hemos sido creados por Dios. Pero hijos de Dios, veamos lo que dice la Escritura. Vayámonos ahí a Gálatas, vamos a ir a Gálatas. Vamos a ir al capítulo 3, por favor acompáñenme a Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 25 para que veamos que está hablando ya
de una vez que ya viene el nuevo sistema de creencia, que ya el antiguo pacto queda ahí atrás, entra en vigor el nuevo pacto, o sea, el nuevo sistema de creencia que es la fe, ¿sí? Dice en el capítulo 3, versículo 25 del libro de Gálatas, dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, cuando ellos vivían bajo la ley del antiguo pacto, los judíos, la fe sirvió como un tutor, como un ayo, como una guía para llevarlos hasta Cristo. Pero una vez que viene la fe, o sea, una vez que viene el Señor Jesucristo, dice, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo esa ley, ya no estamos bajo esa guía, bajo ese tutor. Ahora fíjense lo que dice el versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios. Ahora, momento. No podemos quedarnos solamente ahí. Tenemos que terminar el versículo. Porque muchas personas podrían venir y decirnos, ¿se da cuenta? Dice aquí, pues todos sois hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Todos somos hijos de Dios. Momento. Necesitamos continuar leyendo ese mismo versículo. ¿Qué es lo que dice? Dice el versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Se recuerdan lo que hemos estudiado? Para que una persona pueda recibir el perdón de sus pecados, para que esa persona se pueda reconciliar con Dios, para que esa persona nuevamente entre en comunión con Dios, haga la paz con Dios, es solamente por medio de Jesucristo. Creyendo, es por medio de esa fe que viene producida, como lo dice Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va a producir esa fe en Cristo para que nosotros hagamos lo que Él manda, ¿sí? Entonces, por eso dice ahí en el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, ¿sí? En Cristo Jesús. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 27 para que nos demos cuenta más claramente de que no solamente es cuestión de fe. Ya vimos de que la fe sin obras no sirve para nada. La fe sin obras es muerta. Ahora, fíjense lo que dice en el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí está la respuesta. O sea, no todos somos hijos de Dios, ¿sí? Todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios solamente los que creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios, los que creemos que Él fue el enviado, el Mesías, el que vino a este mundo a salvarnos de nuestros pecados, ¿sí? A salvarnos de la condenación del pecado, para que nosotros por medio de Él podamos entrar nuevamente en comunión con Dios y restablecer esas relaciones que fueron rotas a causa del pecado. ¿Sí? Entonces dice la Escritura aquí claramente que no todos somos hijos de Dios, solamente los que creemos en Jesucristo, y no solamente eso, sino dice porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. O sea, nos damos cuenta, creer no es suficiente. Necesitamos ser bautizados para que podamos entrar en esa comunión con Dios, en esa relación espiritual nuevamente con Dios. Y es cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios, ¿sí? Fíjense lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Porque esto quiero que sepan que es una gran bendición. No es cualquier cosa, ¿me entienden? Lo de ser hijo de Dios. Y por eso dice 1 Juan, el capítulo 3, en el versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Fíjense lo que dice claramente. Lo voy a leer una vez más. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sí? Somos llamados hijos de Dios cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Dios, cuando creemos en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, cuando nos arrepentimos de nuestra vida pasada de pecado, cambiamos nuestra manera de pensar y eso produce un cambio en nuestra manera de vivir. Cuando confesamos nuestra fe en Cristo y somos bautizados para el perdón de nuestros pecados, entonces
ahí recibimos el gran amor de Dios, ¿sí? Por eso dice ahí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Eso va mano a mano, paralelamente al Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? O sea, el amor de Dios es tan grande que a pesar de que nosotros somos los que nos hicimos enemigos de él a través del pecado, por causa del pecado, por causa de nuestros propios pecados, no lo de los demás, nuestros propios pecados, aún así, Dios en su gran amor envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de él nosotros podamos nuevamente reconciliarnos con Dios y que él venga a ser nuestro Padre. Y nosotros, como dice aquí la Escritura, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sí? Ahora, regresemos al Evangelio de Juan, donde empezamos. Regresemos al Evangelio de Juan para que podamos concluir este estudio y que nos demos cuenta que la Escritura está de acuerdo completamente en varios libros con esto. ¿Sí? Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11, estábamos viendo de que a los suyos vino. O sea, primeramente a los judíos, al pueblo escogido de él. ¿Sí? Y los suyos no le recibieron. Ya vimos cómo ellos lo llevaron hasta la muerte. A pesar de todos los milagros, las señales, todas las pruebas que él les dio, demostrando que él era el Mesías, el enviado de Dios, lo rechazaron. Por eso dice aquí, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero quiero que sepan de que no todos lo rechazaron. No fue absoluto, o sea, no fueron todos absolutamente, sino que siempre hay un grupo que hace lo que Dios manda. ¿Sí? Como en el caso, por ejemplo, de la época de Noé. 8 personas se salvaron. ¿Sí? Y podemos seguir viendo toda la historia de la humanidad en el Antiguo Testamento y nos vamos a dar cuenta que siempre hay un pequeño grupo que es fiel a Dios, que está dispuesto a entregarse a Dios. Ahora, concluyamos este estudio leyendo lo que dice aquí este versículo, el siguiente, pero fíjense lo que dice de nuevo el capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es clarísimo. Si una persona rechaza a Cristo, si una persona no hace lo que Cristo dice, recuérdense lo que hemos estudiado. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí está su voluntad. No está hablando de doctrinas de hombres, no está hablando de mandamientos de hombres, de opiniones personales, de tradiciones de hombres. No. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No dice el que hace los mandamientos, doctrinas, opiniones o tradiciones introducidas por los hombres. No, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De la misma manera, aquí en el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Recuérdense, creer no es solamente tener la idea intelectual de que Jesucristo vino a este mundo, que existe, que Dios existe, sino va más allá de solamente creer en nuestra mente o tener el conocimiento intelectual de que Él existió o que existe, sino la fe sin obras es muerta. Necesita nuestra fe ser una fe que actúa,
que obedece, que está dispuesta a sujetarse a los mandamientos dados por Dios. Y por eso dice aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, nos damos cuenta de que hijos de Dios, solamente los que creen en su nombre y que están dispuestos a sujetarse, a someterse a la palabra de Dios, ¿sí? A todo lo que incluye la doctrina de Cristo. Voy a terminar leyendo en Segunda de Juan, si ustedes quieren acompañarme a Segunda de Juan. Segunda de Juan en el versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. La palabra doctrina significa enseñanza. En la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. O sea, si una persona se extravía, se aparta, se sale de la enseñanza del Señor Jesucristo, no tiene a Dios. El que persevera, o sea, el que se mantiene, el que está, el que continúa en la doctrina de Cristo, o sea, en la enseñanza de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. En conclusión, hijos de Dios, solamente los que deciden entregar su vida a nuestro Dios, al Señor Jesucristo. Los que se rinden ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra, que la honra y la gloria sea siempre para Dios, y gracias por su atención.